Gracias le damos al Señor y que nos permite estar reunidos aquí para poder compartir de Él, para partir el pan. Y Señor, te pedimos todos unidos, Padre, que tú que conoces nuestras necesidades más profundas, Señor, nos hables, nos ministres, tú mismo nos enseñes, Señor Jesús. Tú mismo, oh Espíritu Santo, enséñanos por tu palabra, Señor Jesús, que tú nos hables al corazón en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y queríamos ver un poquito la vida de Salomón, porque todo lo que habla la palabra de la vida de Salomón es largo, pero este es un poco enfocado a cómo quizás poder aplicar su vida, lo que él vivió a nosotros hoy en el Señor, ¿no? Y quisiera comenzar en 2 de Samuel 7:12, que fue el pacto que Dios hizo con David. El pacto que Dios hizo con David. Y luego vamos a ver todo lo que Dios le dio a Salomón. Grandezas, gloria, riquezas. Luego vamos a ver su alejamiento del Señor. Y luego quizás algunos puntos que nos puedan servir para aplicarlo a nuestra vida hoy. En 2 de Samuel 7:12. Gracias, Señor. Dice, aquí está el Señor haciendo pacto con David. Y David había querido levantar, hacer casa para Jehová, pero el Señor no se lo permitió a él, lo guardó eso para que lo pudiera hacer Salomón, ya que David había derramado demasiada sangre en las guerras. Y aquí está el pacto que el Señor hace con David, ¿no? Pero en estos versos el Señor le declara lo siguiente: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Por medio del profeta Natán, el Señor le dijo que él le iba a dar ese reino eternamente e iba a ser un hijo de David el que le iba a edificar casa. Y esto es importante porque en sí Salomón recibe toda esta promesa de Dios mismo para que él pudiera continuar ese trono dado por el Señor a la casa de David. Y fue el Señor el que eligió a Salomón para que reinara, para que sucediera a David su padre. Vamos a avanzar un poquito a Primera de Crónicas 28 del 5 al 8. Primera de Crónicas 28 del 5 al 8.
y de entre todos mis hijos, aquí está hablando David, y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Dios lo eligió a Salomón. Qué precioso. Estaba la promesa de un reinado que iba a permanecer. Estaba la promesa que iba a ser tratado como hijo, que la misericordia nunca se iba a apartar de él, de aquel que sucediera en el trono. Pero luego Dios lo escoge a Salomón de todos los hijos. Y quiero que veamos un poquito el detalle para quienes tienen la Reina Valera, pero aquí en las dos últimas líneas del verso 5 dice Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Qué precioso. Él se iba a sentar en el trono para reinar, para gobernar el reino de Jehová sobre Israel. En realidad él estaba representando al Señor, porque el pueblo de Israel lo que tenía era un gobierno teocrático, era Dios mismo gobernando a su pueblo. Esa era la idea, que Dios era su rey. Después ellos quisieron un rey y Dios les concedió rey y les dio condiciones para ese rey. Pero era Salomón quien iba a estar gobernando en el reino de Jehová sobre Israel. Y dice el verso 6, y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Qué lindo, el Señor lo eligió, el Señor lo puso ahí, pero él tenía también que hacer su parte, ¿verdad? El Señor iba a confirmar ese reino y él lo que tenía era que poner por obra los mandamientos y los decretos del Señor, que era una obligación de los reyes. Dios les dio esa obligación. Y así fue que Salomón, cuando David murió, él fue el que tomó el trono y Dios confirmó ese trono, lo afirmó, lo prosperó, le dio paz con todos sus enemigos alrededor. Fue un reino verdaderamente de prosperidad, de abundancia. Y vamos a ver lo que Dios no solamente le dio, sino le permitió que él lograra en su reino. Vamos a retroceder a Primera de Reyes, en Primera de Reyes 3. Salomón está en Primera de Reyes y en Crónicas. Entonces vamos a estar un poquito yendo y viniendo en esos dos libros, aunque mayormente vamos a estar aquí en Primera de Reyes. Y en Primera de Reyes 3:3 dice, aquí ya está Salomón reinando y aquí va a ser cuando él le hace la petición al Señor. El Señor le dice que le pida lo que quiera. Dice en el verso 3, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé.
Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Qué lindo. Él, mire, qué precioso es su comienzo, porque dice que él amó al Señor y caminó en los estatutos de David. Él guardó la palabra y él cumplía con sacrificar al Señor. En este tiempo, Gabaón era el lugar donde estaba el tabernáculo que había estado en el desierto. Y el Señor, qué tremenda pregunta, porque le dice: pídeme lo que quieres, pídeme lo que tú deseas que yo te dé. Y él le pidió que le diera un corazón entendido, que le diera, ¿verdad?, el poder discernir entre lo bueno y lo malo. Y el Señor se lo dio en abundancia. En el verso 10 dice que esto agradó al Señor. Qué lindo, hermanos. Él le pide y Dios se complace en lo que le está pidiendo. Y le dijo Dios en el verso 11: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¡Wow! Una petición ampliamente respondida. No, él le pidió un corazón entendido y él le dio ese corazón sabio y entendido, y llama el poder pensar lo que le está diciendo el Señor aquí, que no va a haber otro antes de él como él en sabiduría, ni después de él se levantará otro como Salomón en sabiduría, ¿no? Y le dio ese corazón sabio y entendido, inteligencia, que es lo que es la sabiduría, para poder escuchar, para poder emitir juicio. Pero no solo le dio esa sabiduría, sino que le plació al Señor darle abundancia de riquezas. En el verso 13 dice: y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Qué lindo. Le dio el corazón entendido, le dio inteligencia para poder juzgar a su pueblo y le dio las cosas que él no pidió, riquezas y gloria como ninguno tuvo en los días de Salomón. Y el comienzo de Salomón, qué precioso, porque era un corazón humilde, sencillo, y que amaba al Señor. Y que lo que pidió fue poder gobernar a ese pueblo, que era como la arena del mar, como las estrellas del cielo.
Ahora, una de las cosas importantes era que Salomón iba a edificar casa a Jehová. También hizo otras obras de gran envergadura para su tiempo, pero me voy a referir especialmente al templo, que fue su principal obra, y se demoró 7 años en edificarla, y él movilizó a todo Israel, trajo madera desde Tiro, organizó naves que llevaban y traían a los israelitas, y a los de Tiro también trajo piedras labradas para construir el templo, trajo madera de cedro, ciprés, y trajo oro en cantidad. ¿No? Una de las cosas que sorprende del templo de Salomón es que dentro del templo todo estaba recubierto de oro, todo, las paredes, el piso, todo lo hizo de oro. Y fue un tiempo de apogeo, de gran abundancia, de riqueza, así como Dios se lo dijo. Y el templo se demoró 7 años en construirse. Cuando el templo estuvo construido, él tuvo una aprobación preciosa del Señor, porque cuando la mayoría de nosotros hemos leído la oración de Salomón, cuando él inauguró el templo, es una oración preciosa, ¿verdad? Que clama la presencia del Señor. Ahí en el templo iba a estar la presencia del Señor. Y cuando él terminó de orar, dice que fuego descendió de los cielos y el templo se llenó de la gloria de Dios. Ese fuego consumió los holocaustos, todas las ofrendas, y el templo se llenó de la gloria de Dios. Y los sacerdotes no podían entrar por causa de la gloria del Señor. Y aquí está Salomón, ¿no? Eso nos habla mucho también de nosotros hoy, que somos el templo del Señor, que el Señor quiere llenarnos de él, que lo del hombre no tenga lugar, sino que él sea el que nos llene y sea manifestado. Pero el templo fue llenado y los sacerdotes no podían entrar. Y entonces, estamos casi 7 años después, el Señor se le vuelve a aparecer a Salomón. Y vamos a leer ahí en Primera de Reyes 9. Primera de Reyes 9. Dice, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Se le apareció en sueños. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Verso 6, mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será proverbio
y refrán a todos los pueblos. Y esta segunda aparición es muy linda también, la primera parte, porque él le dice, yo he escuchado tu oración. Él había escuchado todos los ruegos de Salomón, que su presencia morara en el templo, que cuando el pueblo estuviera en necesidad, y oraran, Dios lo iba a socorrer, que cuando cometieran pecado y oraran, Dios los iba a alabar, los iba a sanar. Y todas esas cosas el Señor le dice, yo he oído. Pero un poquito ya aquí es como una amonestación, ¿verdad? Tienes que andar en mis caminos. Si no anduvieres en mis caminos, entonces también tienes que tener cuidado, porque si se apartaran y adoraran a otros dioses, el Señor, ¿verdad? Hablándole al corazón de su siervo, de Salomón. Está ahí confirmando lo de Dios en él y para él, y también hablándole. Ahora, un poquito queremos ver que el rey de Israel tenía instrucciones dadas por el Señor. Deje marcado Reyes y vamos a ir un ratito a Deuteronomio 17:17, que eran las obligaciones que Dios había establecido para el rey, ¿no? Y entre esas obligaciones era, en el verso 17 dice, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Estas son instrucciones para el rey que gobernara Israel. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Esto era una instrucción del Señor para el rey, que el rey tenía que leer continuamente la ley, que era lo que ellos tenían, y meditarla y temer al Señor y mantenerse en dependencia de Dios, mantenerse en comunión con el Señor, eran las instrucciones para el rey. Y también vemos que una de esas instrucciones era que no tuviera muchas mujeres. Y hay otras que cuando usted pueda, léalo. Pero es importante porque el Señor, esta segunda vez que se le aparece, es como inquiriéndolo, ¿verdad? Mira, acuérdate, yo estoy contigo, he aprobado, te he bendecido, te he dado, te he puesto sobre mi pueblo, pero acuérdate que tienes tu parte de cumplir con los mandamientos, los decretos. Acuérdate que tienes que leer la ley. Y Salomón, amados hermanos, yo realmente me maravillo de todas las cosas grandes que le permitió el Señor como rey, sucesor del rey David, ¿no? Porque dice la palabra que el Señor le dio paz, que el pueblo estaba en abundancia, que cada uno vivía debajo de su parra, que podían disfrutar, y le dio sabiduría tan grande que venían de otros lugares, más que todos los orientales de ese momento que se reconocían como sabios. Salomón fue más, y venían a escuchar su sabiduría de otros sitios, ¿verdad? Y le dio tanta grandeza, tanta riqueza,
pero la gran y triste parte es cuando llegamos a Reyes 11 y vemos que el corazón de Salomón se alejó del Señor. En Primera de Reyes 11, vamos a leer ahí. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. ¿No? Y da cosa que después de tanta grandeza, tanta belleza, tanta amor del Señor para él, y también él amaba al Señor, al final se alejó del Señor, porque la ley decía específicamente eso en Deuteronomio, ahí donde lo leímos. Me gustaría que tomen nota para que lo puedan leer después, pero en Deuteronomio 17 y en Deuteronomio 7, del 3 al 4, la ley enseñaba eso, que no iban a hacer alianza con los pueblos extranjeros, que el pueblo se iban a mantener para el Señor y no iban a dar sus hijas a otros pueblos, ni iban a tomar los hijos de otros pueblos, para que el corazón no se desviara detrás de otros dioses. Y eso estaba escrito, eso Salomón lo conocía, eso era lo que él tenía que meditar y eso era lo que él tenía que guardar. Y exactamente eso, ¿verdad? Fue lo que hizo. No solo se casó con la hija de Faraón, sino con muchísimas mujeres extranjeras más. Dice el verso 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y él desvió completamente su corazón, se alejó del Señor. Y uno se puede preguntar, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que esto sucedió? ¿Cómo teniendo un comienzo tan precioso, tan lleno de bendición, de promesa, de la misma presencia de Dios, confirmando su reino, dándole sabiduría en abundancia, con la sabiduría que Dios le dio, ¿verdad? Tuvo esta caída frente a las mujeres. Y una de las preguntas que yo me hacía es ¿cuándo? ¿Cuándo fue que comenzó su caída? ¿Cuándo comenzó a deslizarse? Y una de las formas, de la manera que entendemos, está en Primera de Reyes 3. En Primera de Reyes 3. Dice en el verso 1, Salomón hizo parentesco con Faraón
rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Salomón hizo parentesco. En los primeros años, él se unió con la hija de Faraón. Y es verdad que en ese tiempo, todas esas uniones de las casas reales eran un poco tratos políticos, ¿verdad? Para mantener la paz y todo eso. Pero aquí vemos como la primera, ¿verdad? De repente caída o resbalón porque le faltó confirmarse en la fe. Dios le había prometido que su trono iba a ser firme. En realidad, la gloria de su reino no venía de él, venía de quien lo había puesto para gobernar, de quien lo había puesto para reinar. Y en esos primeros años, él se casa con la hija de Faraón. Pero vemos que al final de su vida, él reinó 40 años. Al final de su vida fue completamente, ¿verdad? Atraído por la lujuria. Y fíjense, hermanos, una de las cosas muy importantes es que él empezó con la hija de Faraón, pero no se quedó ahí. La puerta se siguió abriendo. Y quizás uno puede pensar, pero tuvo tiempo de reaccionar, ¿verdad? Cuando el Señor se le aparece por segunda vez, le está diciendo, acuérdate, si anduvieras en los caminos y en los estatutos, si no anduvieras, y tuvo tiempo, tuvo oportunidad, pero al final vemos que él se aleja completamente, ¿no? Toda esa sabiduría que Dios le dio, toda ese corazón entendido, ese poder discernir, no lo pudo aplicar para tomar sus decisiones en el área de las mujeres. Y terminó, ¿verdad?, en lo que es la lujuria. Y eso nos hace pensar mucho a nosotros, porque realmente él pudo haber reaccionado antes, pudo haber, ¿verdad?, apartado a estas mujeres y él continuado con un corazón entregado al Señor, reinando para el Señor, aprovechando todo lo que Dios le había dado, pero no fue así. Y entonces, una de las cosas que podemos ver es que el Señor no hace acepción de personas. Él pudo haber reaccionado antes, no lo hizo, pero desobedeció completamente en este punto todo lo que el Señor le había mandado, de no unirse con mujeres extranjeras, ¿no? Y no dio cabida a humillarse y regresar a los caminos del Señor y enmendar. Y una de las cosas que quisiera ver es que le sucedió lo que dice Hebreos 2 y que a nosotros también nos puede suceder en nuestra vida, que qué importante es en Hebreos 2, verso 1. Esto fue lo que le sucedió a él, ¿verdad? Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Eso es lo que le pasó a Salomón. Él empezó con el primer acto, ¿verdad? Que fue unirse a la hija de Faraón. Y después otro, y después otro. Un poquito hoy, un poquito mañana. Y cuando se dio cuenta, estaba completamente alejado. Y eso pasa mucho en nuestras vidas, amados hermanos. De repente, con cosas que nosotros nos damos cuenta que no son conforme al Señor, pero no importa, las pasamos, las dejamos y nunca queremos ordenarlas, ¿verdad? Pero es importante ordenarlas porque Hebreos habla de deslizarnos y el deslizarse es eso, ¿verdad? La figura es un barco que se le empieza a
a soltar la soga de la que está amarrado en el muelle y se empieza a ir cada vez más lejos hasta que termine en alta mar. Y eso nos pasa a nosotros también. Y por eso es importante, ¿verdad? Que la palabra, conforme nos trae luz, nosotros podamos ver nuestros corazones y ver nuestra vida, porque ahí él empezó a deslizarse, dice el verso 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos con esta salvación tan grande que Dios nos ha dado? Es de cuidarla, ¿verdad? Es de atesorarla, apreciarla y poder tomar decisiones sabias en nuestra vida para guardarnos en los caminos del Señor. Ahora, Primera de Corintios dice que Jesús ha sido hecho por Dios para nosotros, sabiduría, justificación, redención, santificación. Él es hoy, qué lindo, que en el nuevo pacto nosotros tenemos a Cristo y Cristo es nuestra sabiduría. Él es nuestra sabiduría. Y cuando hablamos de sabiduría es, así como lo describía la palabra, es un corazón entendido, el poder diferenciar entre lo bueno y lo malo, ¿no? La sabiduría es el poder aplicar lo que Dios nos está enseñando, mostrando en nuestra vida diaria. Esa es la sabiduría divina, como Él nos guía y nos da corazón para que nosotros podamos aplicar lo de Él en el día a día. Y hoy nosotros tenemos esa sabiduría de Dios en nuestras vidas. Aún dice Santiago que el que piensa que necesita más, que la pida con fe, que Dios da abundantemente y sin reproches. Y confiamos en Él. Y cuando vemos, ¿verdad? Aspectos o cosas en nuestra vida, amados hermanos, que no son agradables, que no son conforme al Señor, que nos dé ese corazón de sacarlos de nuestra vida, de arrepentirlos, de quitarlos, porque cuando la puerta no se cierra, realmente se pone más ancha, más ancha, más ancha, y uno termina cada vez más alejado de Dios. Pero nosotros en Cristo Jesús le tenemos a Él y que Dios nos dé esa gracia. Y lo segundo para nosotros, amados hermanos, es que la fe genuina en Cristo es en obediencia a Él. Que Dios nos dé corazones obedientes. Muchas veces nosotros podemos estar en falta y pensamos, no, pero si eso no es tan grande. Lo de Salomón era una cuestión seria, porque era estando casándose y teniendo concubinas ni siquiera de su pueblo, ¿no? Eran de otros pueblos. Y además, ya desde Génesis, Dios hizo el matrimonio también un hombre y una mujer. Pero él se fue a muchas y que no eran de su pueblo. No era cosa pequeña. Muchas veces nosotros podemos tener algo serio. Hay que sacarlo para que la puerta se cierre. Pero muchas veces también son cosas pequeñas y pensamos, pero estas cositas, eso no es importante. No, sí es importante, porque empiezan, ¿verdad?, a deslizarnos y a apartarnos y el corazón también se endurece. Y qué importante es continuamente revisar y volver al Señor y mantenernos en continua obediencia y dependencia del Señor. La obediencia perfecta para nosotros fue la del Señor Jesús, ¿verdad? Él fue obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Y fue obediente, quisiera recordar un verso que está en Hebreos 5, ahí en Hebreos 5,
del 7 al 9. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él siendo hijo, el hijo de Dios, aprendió la obediencia. Fue perfeccionado por el dolor y los sufrimientos, pero aprendió como hijo de hombre. ¿Cuánto más nosotros, amados hermanos? Que el Señor nos dé un corazón, ¿verdad? En humildad y en obediencia al Señor y en dependencia de Él. Su obediencia, dice que por una desobediencia, ¿verdad? Entró el mal a toda la humanidad, pero por uno que obedeció, todos hemos sido justificados. Gloria al Señor. Que aprendamos de nuestro Señor Jesucristo, que lo veamos a Él como nuestro más precioso ejemplo y nunca confiar en nosotros mismos, amados hermanos. Dice, ¿verdad?, que podamos confiar siempre en el Señor. En Proverbios 28-26, y con esto vamos a terminar. Gracias, Señor Jesús. Proverbios 28-26. Dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Que Dios nos quite toda confianza en nosotros mismos, todo confiar en nuestros propios corazones, que nuestra confianza siempre esté solo en el Señor. En Proverbios 14-16, ahí mismo. Gracias, Señor Jesús. Dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El sabio teme y se aparta del mal. Y el último, que está ahí mismo en Proverbios 14-26, dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Que el Señor nos regale a cada uno de nosotros en Cristo Jesús un corazón sabio y entendido, con inteligencia para siempre depender del Señor, para obedecerle al Señor, para que no podemos evitar que venga el mal pensamiento, el mal deseo, pero sí podemos renunciar a él y sellar siempre las puertas para que sea el Señor y solo el Señor reinando en nuestras mentes, en nuestros corazones. Señor, te doy muchas gracias en esta noche, Padre eterno, por tu palabra bendita de vida. Gracias por cada ejemplo que tú nos has dejado para nosotros aprender en ti, Señor. Para nosotros, bendito Dios, llevarlo a nuestra vida, Señor. Te rogamos, Padre, que nos des a cada uno de los que estamos aquí presentes, de los que estamos en Facebook, de los que aún escucharán. Padre, danos un corazón sabio y entendido para caminar en ti, para guardar tus caminos en nuestras vidas, Señor. Danos tu inteligencia, danos tu sabiduría divina, Señor. Esa sabiduría que viene de lo alto, que es buena, que es amable, que es pacífica, que es misericordiosa. Danos tu sabiduría, Señor. Y Padre, te rogamos, Señor, que nos guardes siempre, Señor, siempre. Padre, que nosotros aprendamos a tomar decisiones para mantener nuestros corazones siempre solo en ti, bendito Dios. Te lo rogamos todos unidos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.